Hola otra vez, aquí me veo de nuevo haciendo horas extras por las órdenes de nuestro sátrapa in chief, el doctor Vara, que por supuesto ni paga horas extras, ni sabe lo que es la legislación laboral, ni nada por el estilo. Bueno, lo que tengo para hoy para vosotros es una de cal y una de arena. Es una expresión que se utiliza mucho en español, aquí en España por lo menos, que significa que Yellen le ha dado, digamos, le ha abierto un poco la mano, tampoco mucho, pero le ha abierto un poco la mano a China en un asunto, pero se la ha cerrado en otra. Y esto ha pasado en un espacio de tiempo muy corto. Esto ha tenido lugar entre el 20 de abril y el 30 de abril, 10 días. Además, es especialmente relevante. Lo primero porque, y lo más relevante de todo, es que se me pasó por completo. Estaba tan pendiente del viaje de Macron y de los feos que le hacían a la pobre Úrsula allí en China que se me pasó completamente desapercibidos, sobre todo el primer discurso de Janet Yellen. Y es muy relevante por dos razones. La primera, Yellen no ha sido muy activa, vamos a decirlo así, en la pelea trifulca, no sé cómo calificar lo que hay entre Estados Unidos y China ahora mismo, porque la voz cantante normalmente la ha llevado Anthony Blinken, que es el secretario de Estado y por lo tanto es el responsable de las relaciones exteriores de Estados Unidos. Pero ha entrado de lleno, ha entrado de lleno. Por eso creo que es especialmente importante. Y en segundo lugar, creo que es especialmente importante porque este discurso, el primero, el de 20 de abril, coincide en el tiempo con ese cambio de posición que vimos en el viaje de Macron, de decir, bueno, vamos a ver, oye, chicos, con China hay que hablar. Con China no podemos darle la espalda completamente porque China es muy grande y si queremos que salga bien lo del cambio climático y cosas parecidas, pues tenemos que ponernos de acuerdo en algo, aunque no sea mucho, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo con ellos. Bueno, pero las perlas del discurso de Yellen no iban por ahí. Estaban hablando en una comparecencia ante el Congreso de los Estados Unidos, estaban allí todos los congresistas escuchando atentamente su exposición y soltó algunas perlas que llaman la atención. La primera de todas, a la línea de flotación de muchas de las cosas que se han estado diciendo aquí en los últimos años. Que lo del decoupling, que no, que lo del decoupling va a ser igual de malo tanto para Estados Unidos como para China y que por lo tanto no es una buena idea hacer el decoupling. Otra cosa es que se construya unas relaciones sólidas, unas relaciones, digamos, fiables entre los dos países y que se establezca una sólida relación basada en la competencia, sí, pero sin que, digamos, haya problemas o interferencias de seguridad nacional. Esto es realmente digamos, el mensaje central. Hay, sospecho de lo que yo veo es que hay un leve cambio en el tono en el cual se empieza a dirigir la administración Biden a los asuntos de China. Y luego a partir de ahí soltó unas cuantas perlitas también interesantes. La primera, oye, es que esto de las sanciones no va de querer estrangular a la economía china. Es un problema de seguridad nacional de Estados Unidos, en lo que estamos protegiendo nuestros intereses, pero nosotros, nuestra intención no es ni muchísimo menos estrangular a la economía china. Bueno, veremos. La segunda, esta, bueno, es más sutil, pero hay que prestarle atención. Dice que los países vecinos de China, estoy refiriendo lógicamente a Japón, Corea, Taiwán y el ASEAN 5, están perdiendo la confianza de China a la hora de hacer negocios debido a que en los últimos años se ha producido una creciente entrada del gobierno chino en la administración de las empresas y que por lo tanto ha llegado a un punto en el cual no está nada claro si con quién los socios en algunas operaciones japoneses, coreanos o taiwaneses estaban hablando con una empresa china o estaban hablando con el gobierno chino. Dice, y eso, dice Yellen, ha provocado una gran pérdida de confianza no solo de estos países, sino de todo el mundo a la hora de hacer negocios, a la hora de establecer relaciones comerciales y económicas con el país asiático. Y hay una tercera perla, vamos a decirlo así, o no sé si llamarlo perla, porque la verdad es que son líneas un tanto duras que dice que, bueno, vamos a ver, lo de los semiconductores, en realidad no es para el conjunto de la economía china, lo de los semiconductores, esa prohibición de exportar semiconductores de alta gama a China afecta solo a cuestiones de defensa y seguridad nacional, es decir, afecta solo al ejército chino. Ahora, ¿cómo van a conseguir que esos
semiconductores de última generación entren en el circuito civil comercial y no lleguen a manos del ejército chino es algo que me tiene que explicar ya despacio porque yo no lo entiendo muy bien. Bueno, esta es la de Cal. La de Cal es que dentro de un ten con ten, pues digamos, parece que abren la mano. Y es verdad que ese proceso se inició en enero porque sí que estaban previstas algunas reuniones de bastante alto nivel. Recordaréis que estaba prevista una visita de Blinken a China, digamos, con la idea de retomar un poco estas cuestiones antes de que se produjese el famoso episodio del globo. Y con el globo se vino todo abajo. Bueno, pues parece que Estados Unidos está intentando romper el hielo porque parece que el globo se ha olvidado, pero los chinos no se fían. Y los chinos no se fían porque están pendientes de que se publiquen los resultados de las investigaciones que está realizando la administración Biden y en función de lo que se publique y de lo que salga, pues dice que vuelven a negociar o no vuelven a negociar o ya veremos. Todo esto se producía o venía, digamos, se estuvo cociendo alrededor del 20 de abril. 10 días después, el 30 de abril, esta vez en un foro académico, debe ser que se encontraba más suelta, más libre, en fin, vete a saber por qué, dio la de arena. Y la de arena era una de arena fuerte. Seguro que estáis todos familiarizados con el asunto de la trampa de la deuda china. Bueno, pues Yellen lo que dijo es que Estados Unidos se comprometía a parar los pies a China en el ámbito internacional, en el terreno financiero, y que no estaba dispuesto a que China siguiera ganando influencia, no solo en instituciones internacionales que tienen como objetivo, tienen como finalidad dar financiación a los países emergentes y en vías de desarrollo, sino incluso dentro de los propios países emergentes y en vías de desarrollo. Así que era, digamos, justamente el mensaje contrario que estaba dando antes. Antes decía, oye, vamos a intentar llevarnos bien, y ahora dice, no, es que no te voy a dar ni el pan ni la sal como sigas haciendo las cosas que está haciendo. ¿Y qué está haciendo China? Pues China está haciendo una cosa que hemos contado muchísimas veces en Geopolinómicos, que nos habéis oído hablar muchísimas veces, que es la ruta de la seda. ¿Qué es la ruta de la seda? La ruta de la seda es un gran proyecto que lanzó Xi Jinping nada más llegar al poder en 2013, con el cual lo que se pretendía es hacer algo muy parecido a lo que hicieron los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Es una especie de plan Marshall. La operativa es muy sencilla. China habla con un país en desarrollo que tiene que llevar o necesita imperiosamente hacer un proyecto de infraestructuras, dice yo te presto el dinero, tú haces el proyecto, pero vas a licitar el proyecto, pero lo vas a hacer con empresas chinas. Todo, el diseño, la obra y parte de la gestión después también. Y va con una condición, y la condición es que si no me pagas el préstamo que te hago para hacer esa obra, me quedo con la infraestructura y la gestiono yo directamente. Hasta aquí, un poco más o menos que es una hipoteca. Luego vamos a ver un caso concreto de esto. ¿Qué es lo que ha pasado estos últimos años? Que se ha prestado una cantidad astronómica de dinero. Muchos de esos préstamos han sido fallidos en diversos sitios. El caso más conocido son los préstamos a la industria del petróleo venezolana, que creo que los chinos no han visto ni $1 de todo lo que les prestaron. Entonces los chinos lo que han hecho, lo primero es se han vuelto un poquito más rácanos a la hora de prestar. Yo creo que en Geopolinómico sí que mencionamos ahora una vez que el mantra nuevo de Xi Jinping es small is beautiful. Ahora no hagamos grandes proyectos porque luego no nos los pagan, vamos a hacer proyectos más pequeñitos a ver si conseguimos que nos los paguen. Pero el riesgo que conlleva hacer unos préstamos tan grandes de dinero es que después te puedes ver tú enganchado porque puedes tener tú un problema porque no te devuelven el dinero que deberían de haberte devuelto. Y ahí creemos o entendemos que viene un poco el problema. Os he traído, esta vez no traigo muchos gráficos, ni os voy a aburrir con larguísimas explicaciones de teoría económica ni nada por el estilo. Solo os voy a recomendar dos lecturas. Una primera lectura es esta, que es Cómo presta China, How China Lends. Y los autores de este trabajo lo que hacen es un ejercicio que está muy bien, pero muy bien. Además, ellos mismos reconocen las limitaciones, con lo cual está perfecto. Lo que hacen es estudiarse, son case study, estudiarse 100 contratos de deuda que ha hecho el gobierno chino con gobiernos extranjeros para ver las condiciones, porque hay una opacidad que siempre se ha denunciado detrás de este tipo de contratos porque los chinos son muy reacios a dar la información de estos préstamos.
Y es normal, porque son unos préstamos de AUPA. Son unos préstamos de AUPA. El problema que tiene este estudio es que la muestra está muy sesgada hacia África y hacia Latinoamérica. Pues si de los 100 casos que han estudiado la mitad son de África, pues es representativo, pero nos puede dar problemas. ¿Por qué? Porque estos datos que veis en pantalla los he sacado de Reuters, los voy a poner más grande para que lo veáis mejor. Casi el 65% de las operaciones de la Ruta de la Seda, es decir, todos los proyectos del Belt and Road, más todo lo que se ha hecho al margen del Belt and Road, tanto en contratos de obra pública como en financiación, el 65% se ha hecho en la región de Asia-Pacífico. Solo el 20% se ha hecho en África y Asia Central, que es zona de influencia de China, y quedan nada, un 10% y un 6% para América y Europa. Con lo cual, tenemos casi la muestra, la tenemos un poquito al revés. Pero aún así, nos vale. Y nos vale porque nos da ejemplos concretos de cómo es la operativa. Y es lo que decía antes, la operativa que se hace aquí, voy a poner en pequeñito otra vez para que... A ver, ahora esto lo voy a poner en grande. La operativa es básicamente una hipoteca. Lo que pasa es que la garantía que ponen los gobiernos no son, lógicamente, la casa, sino lo que son activos reales que tienen el país. Este es un caso real, que es el préstamo que se hizo al gobierno ecuatoriano en 2010, donde la garantía eran las exportaciones de petróleo de Ecuador. El Banco de Desarrollo de China le prestaba por ejemplo, 1.000 millones de dólares al gobierno, al Ministerio de Finanzas de Ecuador, que se comprometía lógicamente a devolverlos, pero la garantía eran las exportaciones de petróleo de Ecuador a China. Ahí por debajo hay un acuerdo que no se publica entre Petrochina y Petroecuador. Petroecuador se compromete a exportar una cantidad X de petróleo al año, mientras que Petrochina se compromete lógicamente a hacer los pagos correspondientes estipulados al precio que se ha fijado con esos datos. Pero en el caso de que el gobierno ecuatoriano no pague, en el caso de que tengan un default, en el caso de que no consigan el banco chino recuperar su dinero en tiempo y forma, entonces tiene el derecho para retener parte de los pagos a Petrochina y quedarse con parte de ese dinero. El petróleo tiene que seguir yendo de Ecuador a China, pero lo que no vuelve a China es la misma cantidad de dinero que iba antes, porque parte se lo queda el Banco de Desarrollo de Chile en garantía de lo que no ha pagado el gobierno ecuatoriano. Bueno, pues este tipo de prácticas enfadan un poco por ahí fuera. Y enfadan un poco por ahí fuera porque con la opacidad, ¿qué es lo que viene? Con la opacidad y con este tipo de garantías lo que viene es que cuando se produce una situación de default grave, en la cual afecta no solo al Banco de Desarrollo de China, sino a otros bancos, a otros muchos bancos de China, del resto del mundo, incluso a organismos multinacionales como el Fondo Monetario Internacional, que también prestan dinero y que tienen que devolver los países, la pregunta es, ¿quién cobra antes? ¿Y cómo hacemos el plan de reestructuración de la deuda? Normalmente esto se hace en el Club de París, pero es que China no quiere estar en el Club de París y lo que pretende además es cobrar primero. Entonces dices, es normal que Yellen diga, a ver, vamos a ver, que yo he llegado antes. Y entonces te pones a la cola y ya veremos a ver cuándo y cómo cobramos, pero vamos a intentar ponernos todos de acuerdo, porque una vez que estemos todos de acuerdo en cómo, en si se van a alargar los plazos, en si le vamos a perdonar parte de la deuda, en si vamos a refinanciar intereses, pero hagámoslo todo a la vez y pongámonos todos una orden, un listado de quién cobra antes y cobra. Esta es la práctica habitual en ese tipo de operaciones a la que China no se aviene, China quiere cobrar antes. Esto tiene su explicación, lo voy a contar al final. El segundo trabajo, que me ha parecido también interesantísimo, es este. China como prestamista internacional de último recurso. También hay varios autores, las instituciones muy prestigiosas en National Bureau of Economic Research, han unos papers fantásticos, pero fantásticos. Y una de las autoras es Carmen Reinhardt, que fue economista jefe del Fondo Monetario Internacional y creo que es catedrática en Harvard, si no recuerdo mal, ahora mismo. Bueno, pues este trabajo, que es un trabajo también muy interesante, lo que hacen es tratar de crear una base de datos sobre los países que han recibido rescates más o menos encubiertos por parte de China porque no han sido capaces de hacer frente a los préstamos que en su momento el gobierno chino, los bancos
estatales chinos les concedieron para hacer esas obras de infraestructuras. Es un poco... Hay que tener cuidado con la lectura porque no es fácil entenderlo. Bueno, os voy a compartir aquí este gráfico, que es el gráfico, es la geografía, vamos a decirlo así, de los rescates bilaterales que ha hecho China en los últimos años. Y ahí llama la atención que está Rusia, está Ucrania, está Bielorrusia, está Turquía, está Egipto. Bueno, a ver, hay truco. Y el truco es el siguiente. Esto no son rescates en toda regla. Un rescate en toda regla es que tú das un dinero con unas nuevas condiciones de financiación. Sí, esto es lo que han hecho, pero no son rescates como tales, sino que lo que ha hecho el Banco Central de China es conceder unas líneas de swaps, que son una especie de líneas de crédito, a todos esos países en yuanes para que puedan hacer frente a estos pagos. Pues no es un rescate como tal, porque no ha habido rescate todavía como tal, sino ha habido, digamos, que no puedo pagar la hipoteca, pero te voy a dar una tarjeta, pero yo banco te voy a dar una tarjeta de crédito para que con esa tarjeta de crédito me sigas comprando a mí lo que necesites, pero la hipoteca la sigues teniendo igual y los tipos de interés los sigues teniendo igual. Y esto, digamos, está generando cierto malestar, vamos a decirlo así, los organismos internacionales, porque no es lo que se espera de lo que es China, que es el primer prestamista oficial del mundo, es el lender of last resort del mundo de crédito oficial, no de crédito privado. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, pues la tesis de Carmen Reijard y de sus colegas, para mí, me parece bastante plausible. Esto sucede porque China ha prestado mucho, ha tenido muchos créditos fallidos, ha habido muchos países que no le han pagado y lo que se ha encontrado ahora es que esos bancos pues tienen problemas. Exactamente igual que los tuvieron los bancos franceses y los bancos alemanes, primero con las hipotecas subprime de Estados Unidos, que tampoco las cobraron, y después cuando llegó el caso de Grecia. Entonces ya estaban tan con el agua al cuello que dijeron aquí tenemos que organizar algún tipo de rescate, no de Grecia, sino de los bancos alemanes y franceses para que no quiebren. Bueno, pues esta más o menos es la situación que tenemos hoy en día para China. Las cifras que dan son astronómicas. Reinhardt y sus colegas estiman que los rescates bilaterales pueden acceder a 260.000 millones de dólares, pero también es cierto que de esos 260.000, más de 170.000 son esas líneas de crédito, son tarjetas de crédito, lo cual no son rescates reales como tales. Y esta es la de arena de Yellen. Estaba, digamos, razonablemente, vamos a decirlo así, abierta a volver otra vez a la mesa de negociación con China y tratar de que no se descompusiera completamente el orden económico mundial por culpa de la trifulca que hay entre Estados Unidos y China, pero acto seguido les lee la cartilla al gobierno chino y dice no podéis seguir no solo prestando dinero en estas condiciones, es que lo que no podéis hacer tampoco es rescatar a los países de esta manera y muchísimo menos lo que no puedes hacer es no sentaros con el resto de los acreedores para ver cómo solucionamos el problema. Bueno, pues espero que os haya gustado. Como veis, estamos Jorge y yo muy pendientes de los comentarios y tomamos buena nota de las sugerencias que nos hacéis porque si se me olvida alguna me lo recordáis, pero prácticamente todas las iremos subiendo a lo largo de esta semana. Hasta luego.